Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos grandemente de poder estar con ustedes nuevamente a través de esta plataforma de Facebook, de esta plataforma de YouTube y de nuestro programa cibernético Cristo, la luz del mundo. En esta noche vamos a comenzar otro estudio para la gloria del Señor, lo cual le invito para que esté con nosotros desde este comienzo hasta el final y de igual manera todos los lunes para que pueda ver y escuchar las otras partes de este estudio, ya que no lo vamos a concluir en esta noche, y a la misma vez pueda, al igual que nosotros, aprender la palabra del Señor. Importante la lectura de las Escrituras, es importante escudriñarla para poder estudiarla, porque de esta manera es que usted y yo podemos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son las Escrituras, ese librito negro. Esa voluntad está escrita o impresa en ese libro. Ahí es que usted puede saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y a la misma vez es la única forma que usted puede conocer a Dios. No hay otra. No es a través de revelaciones y sueños, ni profecía, ni el yo siento, ni el yo creo, ni el a lo mejor, ni a través de revelaciones de ángeles. Es a través de las Escrituras. Lo poco que Dios se ha dado a conocer, lo ha dado a conocer a través de las Escrituras. Por eso es importante el estudio de la palabra del Señor. Dios es espíritu y su palabra es espíritu. Ese es el alimento para mi espíritu. Y la palabra nos trae el conocimiento que necesitamos para poder transformar nuestra vida y crecer espiritualmente, tener comunión con Dios. Por eso que usted nos ve que todos los lunes traemos estudios bíblicos. Aprender la palabra del Señor para conocer a Dios, conocer su voluntad. Mientras estemos aquí en esta tierra. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos la bienvenida a todos los hermanos que ya comienzan a conectarse en la transmisión y los que paulatinamente van a ir entrando poco a poco según vaya transcurriendo el tiempo. En esta noche le damos la bienvenida a mi tía Carmela Rivera. Dios te bendiga a ti en esta noche. También al pastor Francisco Cruz, también le damos la bienvenida. Dios le bendiga, pastor. Nos gozamos en esta noche que ambos estén con nosotros y que también los demás que poco a poco van a ir entrando en el programa. Bendito sea el Señor. El tema que vamos a comenzar en esta noche: Pablo necesitó amigos para hacer la obra de Dios. Y vamos a volver nuevamente al libro de Colosenses. Esta vez va a ser en el capítulo 4, verso 1 al 18. En eso se fundamenta el estudio. Pablo necesitó amigos para hacer la obra de Dios. Todos necesitamos quien nos ayude en la obra de Dios, quien nos apoye, quien esté con nosotros en los momentos difíciles. Todo. Pablo no fue la excepción. Pablo nos da aquí el ejemplo con los colosenses. Bendito sea el Señor. Estamos transmitiendo de igual manera a través de nuestro canal en YouTube, Criluz TV. Siempre tratamos de transmitir simultáneamente, siempre la velocidad de la internet nos lo permita. Bendito sea el Señor. Y le invito en esta noche para buscar las Escrituras
en Colosenses capítulo 4, verso 1 al 18. Y usted notará que en los estudios que traemos por aquí, no leemos un solo texto bíblico, dos textos bíblicos, sino que leemos todos los textos bíblicos que tengan que ver con en su contexto, con el estudio. Bendito sea el Señor. Algunos salen un poquito larguitos, otros un poquito más cortos, pero siempre buscamos leer las Escrituras para poder entenderla en su contexto. Colosenses capítulo 4, verso 1 al 18, dice la palabra del Señor en esta noche: amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también que vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Pablo está escribiendo esta carta, ya que en la iglesia de Colosas había muchas personas que eran esclavos. Por eso es que dice vuestros siervos, y después habla de los amos. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado el justo, no el Salvador, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene una gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Y escuche bien en esta noche. La palabra Colosas tiene un significado bíblico muy interesante. La Biblia o las Escrituras, o en la Biblia o en las Escrituras, la palabra Colosas
se refiere a una antigua ciudad que se encuentra en la región de Frigia, en lo que hoy es llamado Turquía. La ciudad de Colosas es mencionada en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, en el libro de Colosenses, donde el apóstol Pablo escribe una carta a los creyentes de esa ciudad. La etimología de la palabra Colosas proviene del griego kolosai, con doble S, que significa ciudad de Colosas. El origen de la palabra se remonta a la época de la colonización griega en la región de Frigia. Colosas era una ciudad próspera en aquel tiempo, con una economía basada en la agricultura y en el comercio. En la Biblia o en las Escrituras, la carta de Pablo a los colosenses es una de las epístolas paulinas. En la teología se le llaman a esas cartas epístolas. Es decir, una de las cartas escritas por el apóstol Pablo. En esta carta, Pablo le habla a los creyentes de Colosas sobre la importancia de seguir a Cristo y de vivir una vida conforme a los principios cristianos, conforme a la Escritura. Y Pablo le exhorta a los creyentes la importancia de vivir, de seguir a Cristo y vivir una vida conforme a los principios cristianos. ¿Por qué sucede esto? Porque de la misma manera que en las cartas de la primera y segunda de Corintios, y vemos la carta de Timoteo, Pablo a Timoteo, y vemos también en los Hebreos, y vemos en primera y segunda y tercera de Juan, como lo vemos en este libro de Colosas, habían personas que hemos hablado de ellos, griegos que se habían convertido al evangelio, llamados los gnósticos, los del conocimiento, personas intelectuales, personas que habían estudiado, personas que todo lo probaban a través de la ciencia. Y estas personas, aunque habían entrado al evangelio y se habían convertido con el paso de los años, comenzaron nuevamente a traer toda su mitología y todas sus creencias y toda su idolatría, la comenzaron a traer a la iglesia de Corintio, a Colosas, alabado sea el Señor, y en Éfeso, y así sucesivamente. Y estos son los problemas que nosotros encontramos en estas cartas, donde estaban los gnósticos, hemos hablado de ellos, donde enseñaban que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era simplemente un hombre, que no era divino porque tenía que comer, Dios no come, tenía que dormir, Dios no descansa, no duerme, y así sucesivamente, alabado sea el Señor. Y decían que Jesucristo la muerte de Jesucristo y su sufrimiento eran aparentes, no eran reales. Hemos hablado sobre todo esto. Hay mucha información más de los gnósticos que lo hemos dado en otros estudios. Hemos hablado sobre todo esto. Por eso Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses, alabados al Señor, porque dentro de la iglesia de los colosenses había todos estos problemas. Bendito sea el Señor. El libro de Colosenses es una carta de ánimo y exhortación para los creyentes de Colosas. Pablo escribió esta carta a los creyentes de Colosas desde la prisión de Roma. Pablo nunca fue a Colosas. Alabado sea el Señor. Escribió desde Roma. En el año 60 al 61 después de Cristo. En ella Pablo les anima a mantenerse firmes en la fe, porque los gnósticos querían cambiar la fe de los creyentes de Colosas, a no dejarse llevar por las enseñanzas erróneas y vivir en amor y en unidad. También les habla sobre la supremacía de Cristo y su papel en la creación y redención del mundo. Les habla sobre estos temas porque los gnósticos realmente no reconocían a Cristo como deidad, como Dios, alabado sea el Señor.
no simplemente decía que era un hombre, y como era un hombre, pues no podía haber creado, alabado sea el Señor, el mundo. Y escuche bien, el significado de la palabra Colosas en las escrituras, en la Biblia, va más allá de su referencia geográfica. Recuérdense que me lo he dicho que era parte de Frigia, lo que hoy se llama Turquía. En este contexto, Colosas representa una comunidad creyente que enfrenta desafíos y luchas internas, como la enfrentamos en el día de hoy, donde se han entrado las herejías, la falsa doctrina dentro de la iglesia, alabados el Señor, como entraron los gnósticos y han traído un sinnúmero de herejías dentro de la iglesia que se han quedado. Bendito sea Dios. En este contexto, Colosas representa una comunidad creyente que enfrenta desafíos y luchas internas. Pablo les recuerda a los colosenses que a pesar de las dificultades, deben aferrarse a su fe y confiar en la obra de Cristo, no de ningún hombre. En resumen, la palabra Colosas en la Biblia se refiere a una ciudad antigua en la región de Frigia, en Turquía. El origen de la palabra proviene del griego kolosai, con doble S, y su significado va más allá de su referencia geográfica. En el contexto, ya lo habíamos dicho anteriormente, en el contexto bíblico, Colosas representa una comunidad de creyentes que enfrenta desafíos y luchas internas. Y la carta de Pablo a los colosenses es una exhortación a mantenerse firmes en la fe y vivir en amor y en unidad. En los versículos finales de esta carta a los colosenses, Pablo, oiga bien, Pablo, nombre romano, no es un nombre, oiga bien, no es un nombre espiritual, nombre romano que significa pequeño. Su nombre original era Saulo o Saúl, Saulo de Tarso. No tenían apellidos, ese nombre judío, no tenían apellidos. Y vemos en las escrituras, desde el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, que la gente se identificaba por el lugar donde había nacido. Saulo de Tarso. Su nombre era, nombre judío, Saulo o Saúl. Pablo, nombre romano. Nos da una idea de los amigos que le animaron en su ministerio. Son gente común como ustedes y como yo, que Dios usó para difundir el evangelio por el mundo. Sin esos amigos, Pablo no habría sido capaz de llevar a cabo su ministerio. Para Pablo era indispensable, ellos hicieron posible su ministerio. No podemos hacerlo solo. Necesitamos ayuda. Bendito sea el Señor. Necesitamos amigos que estén con nosotros, que nos ayuden en el ministerio. Bendito Dios. Para Pablo era indispensable, ellos hicieron posible su ministerio. Nadie puede lograr algo grande para Dios sin la ayuda de los demás. Muchos actúan como si todo dependiera simplemente de ellos y nadie más. Y no contara con nadie más. Eso es ser egoísta. Son los que quieren impresionar, llevarse la gloria, que los admiren y les rindan pleitesía. Quieren aparentar ser los héroes. Pero si lee las escrituras y la historia del cristianismo, vamos a descubrir que donde hubo grandeza, hubo muchas personas involucradas. Si un hombre se lleva el crédito, oiga bien, él sabe muy bien que no lo hizo solo, dependió de muchos más. Y escuche bien, necesitamos compañeros que nos apoyen, nos animen, nos ayuden. Adán tuvo a Eva. Oiga bien, Adán tuvo a Eva, Adán del hebreo, Adán. Original el nombre de Adán no era Adán, era Adán, hebreo, que significa persona, significa tierra, sangre. Tuvo a Eva, del hebreo que significa la que da vida o fuente de vida.
En el Génesis, Eva fue la primera mujer y por lo tanto madre de todos los seres vivientes, de todos los hombres. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura y para poder entenderla, usted tiene que buscar el significado de los nombres, porque cada nombre en las Escrituras de personas, de lugares, tiene su propósito por su significado. Bendito sea el Señor. Los nombres no están simplemente ahí por estar. Tienen su propósito, tienen su significado. Cada nombre tiene su significado. Muchos de ellos son según las características de su personalidad. Alabado sea el Señor. Escuche bien. En Génesis capítulo 2, verso 18, dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando buscamos en las Escrituras y buscamos nombres, encontramos a Moisés de origen egipcio, no hebreo, origen egipcio. El nombre original es Mosé, significa hijo o niño en egipcio, pero también significa salvado de las aguas o hijo del Nilo. ¿Por qué se le llama hijo del Nilo? Porque el Nilo se consideraba, los egipcios lo consideraban un dios. Bendito sea el Señor. Tenemos, mi amado hermano, a Josué. Moisés necesitó un Josué. Significado de Josué es Yahweh es salvación. O sea, el Señor es salvación. Tenemos a David, del nombre hebreo bíblico, solo en el uso figurado, amado de Dios. Tenemos a Jonatán, del hebreo, que significa Yahweh ha dado. El verdadero nombre de Dios no es Jehová. Alabado sea el Señor, es Yahweh, el autosuficiente, el autoexistente. Hay evidencia arqueológica sobre el tetragramatón que apareció con el nombre de Yahweh. Es el verdadero nombre. Alabado sea el Señor. Pero eso es historia que tendría que contarle en otro momento. Bendito Dios. Escuche bien. Tenemos a Ruth, del hebreo que significa compañera o amiga. Tuvo a Noemí, del hebreo amabilidad o gentileza. Y luego se le cambia a Noemí, se le cambia, mi amado hermano, a amargura, Mara. Bendito sea el Señor. Jesús tuvo 12 discípulos. Y en su círculo íntimo tuvo a Pedro. Nombre judío era Simón. Pedro era nombre romano. Por su nombre, el sobrenombre Pedro, del latín Petrus y del griego Petros. Oiga bien, los cuales todos significan piedra, pero el nombre original no era Pedro. Es un nombre romano. Era Simón. Bendito sea el Señor. Tenemos a Santiago, del hebreo que significa Dios recompensará, el que sostiene por el talón o el que cambia. Tenemos a Juan, del hebreo Joanán, que significa Dios es bondadoso o piadoso. Y podríamos seguir mencionando en esta noche muchos ejemplos en la Biblia. Alabado sea el Señor. Tenemos muchos nombres, todos tienen significado y muchos de ellos cuando vamos a la Escritura encontramos, mi amado hermano, alabado sea el Señor, los significados. Cuando vamos a Génesis capítulo 12, cuando Dios le habla a Abraham, en el capítulo 12 y verso 7 le dice: apareció el Señor a Abraham, oiga bien, Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice: y edificó un altar al Señor que le había aparecido. Pero cuando vamos a Génesis, cuando vamos al capítulo 7 y el verso 2, dice: y haré de ti una grande nación, una, no un montón, no mucha, una grande nación, refiriéndose a Israel, y haré una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Pero cuando usted compara Génesis capítulo 12, dice una grande nación, está hablando de Israel.
Y la compara con Génesis capítulo 17, donde Dios hace el pacto con Abraham. El versículo 4 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Oiga bien, padre de muchedumbre de gente. Y no será llamado más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Cuando usted vuelve al capítulo 12 de Génesis, Abraham significa padre de muchos. Y Abraham, el capítulo 17, significa padre de muchedumbre de gente que no se pueden contar. Bendito sea el Señor. Y el capítulo 17 y el verso 6 dice, y te multiplicaré en gran manera. Oiga bien, qué gran diferencia hay en este versículo. Y haré naciones, no una nación, naciones de ti y reyes saldrán de ti. Está hablando aquí de naciones, no está hablando de Israel, que habla el capítulo 12 y el verso 2. Está hablando de naciones, reyes. Oiga bien, está hablando de lo que hoy nosotros conocemos como los gentiles. Bendito sea el Señor. Versículo 15. Y dice también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás más Sarai, sino será su nombre Sara. Ahora Dios le cambia el nombre a Abraham y le cambió el nombre a Sara. Sarai, cuando usted busca en las definiciones antiguas, no las nuevas, las antiguas, Sarai significa estéril. Bendito sea el Señor. Será tu nombre Sara, es decir, princesa. Y la bendeciré y de ella te daré hijo. Sí te bendeciré y vendrás a ser madre de naciones. Oiga bien, y reyes y pueblo vendrán de ella. Está hablando de lo que llamamos los gentiles. No está hablando de las otras gentes que vivían en la tierra. Está hablando de Israel y los gentiles. Para que usted pueda entenderlo, yo traje por aquí un estudio que habla de los gentiles. Alabado sea el Señor. De dónde realmente salen los gentiles, usted lo puede buscar en esta plataforma y también en el canal de YouTube. Bendito sea el Señor. Y vemos los cambios de nombre, pero vemos también que cuando un rey conquistaba otro rey, otra nación, se le cambiaban los nombres a las personas de acuerdo al lenguaje que hablaba en la otra nación. Por eso encontramos cuando Daniel está en Babilonia, Nabucodonosor conquistó, alabado sea el Señor, a Jerusalén en el año 586 a.C., se lo llevó a cautivo durante 70 años. Y tenemos aquí a Daniel, nombre judío, cambiado por Belsasar. Tenemos a Ananías, nombre judío, cambiado por Sadrach. Tenemos a Misael, nombre judío, cambiado por Mesac. Y tenemos a Azarías, nombre judío, cambiado por Abednego. Son nombres a diferentes dioses de Babilonia. Alabado sea el Señor. Cuando usted busca las escrituras, usted encuentra que Ananías significa amado del Señor. Misael significa quién es como Dios. Y Azarías, el Señor es mi ayudador. Cuando usted busca la historia, encontramos que a Daniel le cambian a Belsasar, príncipe del dios Bel. Aquí tenemos ahora que a Ananías le cambian a Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. Tenemos, mi amado hermano, a Azarías. A Azarías se le cambia su nombre a siervo de Nego, otro dios. Y tenemos a Mesac, a Misael cambiado por Mesac, que significa quién es como Venus. Es una costumbre que vemos en la Escritura en todo el antiguo pacto. No son nombres espirituales. Los nombres se ponían de acuerdo a la conquista, de acuerdo a la lengua. Alabado sea el Señor. Por eso es que a Saulo de Tarso se le cambia a Pablo.
A Simón se le cambia a Pedro y así sucesivamente. Alabado sea el Señor. Y escuche bien. Proverbios capítulo 27, verso 17. Dice, hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. En su contexto de lo que estamos hablando, que necesitamos personas que nos ayuden en la obra de Dios, como Pablo necesitó amigos para hacer la obra del Señor. Nosotros, mi amado hermano, no estamos diseñados para hacer todas las cosas nosotros solos. Debemos hacerlo con ayuda. Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga en su trabajo. Porque si cayere uno, el otro le levantará a su compañero. Pero hay del solo, el que está solo, que si cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos les resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando volvemos al libro de Colosenses, el capítulo 4, Pablo termina destacando y reconociendo a 10 amigos que hicieron posible su ministerio. Sin esas 10 personas, oiga bien, usted y yo hoy no tendríamos el libro de Colosenses en las Escrituras. No habría tenido esos tesoros de Cristo, su palabra. Y escuche bien. Veamos en esta noche estas amistades y aprendamos sobre hacer un buen amigo. Y recordemos que también que la amistad es un tema muy diverso. Y todas las personas son diferentes y todas aportan algo. Tenemos que ver primero en este capítulo un amigo confiable, a Tíquico. Colosenses capítulo 4, versos 7 al 8 dice, todo lo que refiere a mí os lo hará saber Tíquico, amado hermano. Mire cómo lo describe Tíquico, amado hermano y fiel y consiervo en el Señor. Mire las 3 características que tenía este hombre, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico significa fortuna o éxito. Pablo lo describe como un amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Debía poner al corriente a los demás sobre Pablo en Roma y debía consolarlo. Recuérdense que Pablo no estuvo en Colosa. Pablo estaba preso y está escribiendo esta carta desde Roma. Alabado sea el Señor. Es posible que Tíquico fuera el mensajero de la carta desde la prisión hasta los colosenses. Era un amigo de confianza, un amigo totalmente leal a Pablo, el que tenía plena confianza. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 1 y 22, descubrirán que él entregó la carta a los efesios. Y aquí encontramos que lee las Escrituras y dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y que lo hago. Todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Al acercarse Pablo a la muerte, envió a Tíquico a cuidar de la iglesia de Éfeso. Segundo de Timoteo capítulo 4, verso 11 al 12 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Oiga bien, a Tíquico lo envié a Éfeso. Lucas, aquí encontramos, mi amado hermano, a Lucas. Lucas del latín Lucio, significa luminoso o el que resplandece. Aquí tenemos que se menciona a Marcos, nombre romano del latín Marcus, que significa martillo grande. Y aquí se menciona a Juan, era nombre judío
era llamado por su sobrenombre Marcos. Así también Tíquico era un amigo importante para él. La Escritura nos habla de otro hombre que lo acompañaba en el viaje a Colosas, un nuevo amigo. Oiga bien, un nuevo amigo. Este hombre se llama Onésimo. Onésimo, nombre griego que significa útil, servicial, beneficio. Y era un esclavo en Colosas de Frigia, lo que conocemos hoy como Turquía, donde sirvió Filemón. Colosenses capítulo 4, versos 7 y 9 al 9 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, mire cómo lo describe, amado y fiel hermano, fiel, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Onésimo confunde a mucha gente porque la Biblia dice que era esclavo. Y tenemos que entender que siempre que la Biblia habla de esclavitud, no lo está probando. Habla sobre ella porque así eran las cosas en aquel tiempo. Era esclavo en Colosas. Escribir a una iglesia compuesta de muchos esclavos sin mencionar el tema habría sido muy extraño. Pero lo interesante, mi amado hermano, es que acerca de Onésimo, es que había huido de su amo. Su amo era Filemón, del griego Filemón con PH, Filemón, que significa amable, afectuoso, cariñoso, y también significa hospitalario. Al llegar a Roma se convirtió al evangelio. En la carta de Pablo a Filemón dice sobre él, Filemón capítulo 1, verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, al estar en la cárcel. Oiga bien, al estar en la cárcel conoció a Onésimo, le compartió y se convirtió. Le habló del evangelio y se convirtió. Ahora, mi amado hermano, Onésimo es su amigo. Y habiendo sido creyente por poco tiempo, Pablo ya se refiere a él como fiel hermano y amado. Tenemos ahora, en este capítulo, un amigo confiable, Tíquico, un nuevo amigo, Onésimo, y ahora un amigo leal. Habla ahora sobre Aristarco. Colosenses capítulo 4, verso 10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Aristarco era macedonio de Tesalónica. Su nombre significa el que gobierna correctamente o el mejor gobernante. No sabemos mucho sobre él, pero sabemos que era un buen hombre para tener cerca en un lugar estrecho, para tenerlo cerca en un lugar estrecho. Él estuvo ahí al amotinarse la gente de Éfeso en el templo de Diana, y él estuvo entre los capturados por la turba. Hechos capítulo 19. Estuvo cuando embarcaron a Pablo como prisionero a Roma. Hechos capítulo 27. Y es posible que en realidad se hubieran hecho esclavos de Pablo para poder hacer el viaje con él. Ahora es compañero de prisión de Pablo. Ha sido arrestado y está con Pablo como prisionero. Y Aristarco estuvo siempre con él en los peores momentos. Tenemos ahora un amigo reconciliado, Marcos, el sobrino de Bernabé. A Marcos, Bernabé significa hijo de consolación. Colosenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Y dice, y si fuere a vosotros, recibirle. Ahora escuche bien. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llevaron a este mismo Marcos y lo llevaron para ser su secretario. Pero en medio del viaje, sin saber muy bien lo que pasó, al ponerse de las cosas difíciles, Marcos los dejó y pasó mucho tiempo antes de que Pablo pudiera perdonarlo por eso.
Nadie, escuche bien, nadie quiere ser abandonado en medio de la dificultad. Y eso fue lo que hizo Marco. No pudo soportar más. Estaban a punto de emprender el segundo viaje misionero y Bernabé quería que Marco fuera con ellos, pero Pablo se negó a llevarlo de nuevo. No lo haría. Pero por esto, él y Bernabé discutieron y no volvieron a trabajar juntos. Escuché bien. Más tarde estuvo con Pablo en su última cárcel y Pablo lo había vuelto a considerar como un hombre muy útil con quien contar con él. Pablo dice a los colosenses que reciban a Marco. Colosenses capítulo 4, verso 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibidle. Juan Marcos es un modelo de aliento. No se rindió, sino que se recuperó y volvió al ministerio y demostró ser un hombre cambiado, fiel al Señor y también fiel a Pablo. El fallar una vez no nos hace fracasados. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. Ahora, en este capítulo tenemos un amigo, oiga bien, callado. Se llama Justo. Colosenses capítulo 4, verso 11 dice: Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido mi consuelo. No sabemos mucho sobre este hombre, solo su interesante nombre. Su nombre era Justo y se llamaba Jesús. Jesús su nombre judío y Justo su nombre griego. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. El decir que fue un consuelo para Pablo, es decir, que le trajo alivio. Todos necesitamos amigos al pasar la crisis, o sea, las pruebas, las necesidades, los problemas. Personas que nos ayuden a llegar al otro lado. Todos pasamos por crisis, pero es mucho más fácil cuando tenemos amigos que no solo oran por nosotros, sino que también nos ayudan, nos defienden, lloran con nosotros, que no nos abandonan en los momentos difíciles. Ahora tenemos un amigo que ora, Epafras. Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13. Dice la palabra: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en vuestras oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene una gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras significa amable o encantador. Epafras aparece en el primer capítulo de Colosenses, también en Filipenses capítulo 2, verso 25-30, y fue el ministrador de las necesidades de Pablo. Aparece con el diminutivo de Epafrodito. Él fue quien fundó la iglesia de Colosa, no fue Pablo. Él fue porque Pablo nunca llegó a ir a Colosa. Él fue quien fundó la iglesia de Colosa y también fundó las iglesias de la Odisea y la iglesia del Hierápolis, justo al lado de Colosa. Pablo le llama Epafras, siervo de Cristo, y solo usa este término para dos personas más. Epafras era uno de ellos. Pablo revela que lo que había estado haciendo mientras visitaba a Pablo en Roma era orar fervientemente y con gran celo. No sabemos cuánto tiempo permaneció ahí, pero tenemos que recordar que él fue a Roma porque la iglesia estaba enfrentando a los falsos maestros que entraban con su herejía a la iglesia de Colosa. Lo que no se hace hoy día. Entran los falsos maestros y dejan que entren. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Los falsos maestros que con sus herejías entraban a la iglesia de Colosa.
Él era el fundador y pastor y no se sentía capaz de lidiar con los falsos maestros, y Pablo no podía ir porque estaba prisionero. Así que escribió la carta que estudiamos hoy. La carta que escribió a los colosenses está basada en la plática que tuvo con Epafras. Eso es todo lo que Pablo sabía de ellos. Nunca fue ni conoció a nadie, pero sabía de ellos. Epafras fue fiel en contarle lo que estaba pasando, pero lo que debemos de recordar es que este hombre fue un hombre de oración. Escuche bien, un hombre de oración, un intercesor. La Escritura dice primero que oraba fielmente. Colosenses capítulo 4, versos 12 al 13 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos, oiga bien, en todo lo que Dios quiere. Vamos a dejarlo hasta aquí y el próximo lunes continuamos con el tema que llevamos en desarrollo. Alabado sea el Señor. Pablo necesitó amigos para hacer la obra de Dios. Bendito sea el Señor. En esta noche reconocemos los hermanos que están con nosotros en el programa. Mi tía Carmela Rivera, el pastor Francisco Cruz, está mi esposa siempre monitoreando los estudios. El pastor Leonardo Benítez también está con nosotros en esta noche. Nos saluda, dice buenas noches, Dios le bendiga. A favor de compartir el video con sus hermanos y amigos. Gracias, pastor. Está también nuestra hermana Rosa Iris Medina Álamo. Dios le bendiga a mi hermana. Saludos a su esposo, a su familia. Nos dice buenas noches, hermanos. Hoy no me pierdo el programa. Eso es así. Mi hija Sheila Miranda también está viendo el video. Dios te bendiga esta noche, hija. Leonides Hernández también está viendo. Bienvenido en esta noche. Anet Colón, Dios te bendiga, Anet. Saludos a tu padre. Bienvenida. Alabado sea el Señor. Y Pastor Leonardo Benito nos recuerda el culto del domingo. Este domingo estaremos en la iglesia Apocalipsis 4:1 sube acá, que pastorea nuestro pastor Leonardo Benítez. Recuérdese el culto a la 1 de la tarde que se transmite por esta plataforma de Facebook. Usted lo consigue como Leonardo Benítez. Estaremos ahí, mi esposa estará cantando y estaré predicando. El asunto de las canciones, pues, no se pueden transmitir por Facebook porque Facebook lo que hace es que corta el audio de las canciones. Eso es una política que tiene Facebook desde el año antepasado. Alabado sea el Señor. Y por eso es que a veces mi esposa no sale cantando, pero está en sí en la iglesia, no sale en la transmisión. Bendito sea el Señor. Y cuando nos hemos arriesgado, pues Facebook viene y neutraliza ese audio. Alabado sea el Señor. También vamos a buscar por aquí en el monitor. Vamos a ver si hay alguna diferencia. No hay ninguna. Alabado sea el Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos. Le damos las gracias por estar con nosotros. También le exhortamos a compartir estos estudios, estos videos, al igual que los que se transmiten los domingos a la 1. La iglesia Apocalipsis 4:1 sube acá. Nosotros no recibimos dinero ni de Facebook ni de YouTube. No monetizamos. No estamos subiendo contenido para recibir dinero, como muchos han cogido ahora en el Evangelio. Para subir contenido y contenido para recibir dinero. Nosotros hemos rechazado las ofertas. Yo recientemente tengo otra oferta más que me envió Facebook para monetizar y ganar dinero, y se gana buen dinero y bastante. Lo hemos rechazado. Nuestro propósito no es el dinero, nuestro objetivo no es la riqueza. Nuestro objetivo es que la gente se salve y la iglesia se edifique. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando hablo nosotros, estamos mi esposa y yo y el pastor Leonardo Benítez en la iglesia, su esposa. Nuestro objetivo no es hacer dinero con este contenido, con estos programas.
Por eso le pedimos siempre que comparta, porque de esta manera la palabra del Señor corre y es glorificada. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta noche por su problema, por su necesidad, por su enfermedad. Alabado sea el Señor. Y recuérdese estar con nosotros nuevamente el próximo lunes en la segunda parte de este estudio. Pablo necesitó amigos para hacer la obra de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria, la honra, la alabanza y la gracia. Señor, una vez más por esta bendición que tú nos has dado de poder difundir tu palabra. Señor, de habernos escogido para llevar estos estudios bíblicos, estudiar, Padre bueno, nos has escogido para difundir el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden, Padre bueno. Te bendecimos, estamos agradecidos de ti, Señor amado. Padre bueno, y te presentamos los hermanos que están con nosotros en el programa, en la transmisión. Mira sus problemas y sus necesidades, te los presentamos. Señor, mira hermano Pastor Francisco Cruz, allá en el hospital donde está, Padre bueno. Señor, tú estás en todo lugar, tú eres omnipresente, para ti no hay distancia. Señor, Padre bueno, para ti no hay problemas, Señor, que no pueda solucionar, necesidades que no pueda suplir y enfermedad que no pueda sanar, Padre bueno. Que pedimos en esta hora que te glorifiques en mi hermano y mis hermanos que están enfermos en esta noche, y que toda enfermedad de estos cuerpos desaparezca en el nombre de Jesucristo. Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta noche con milagros, con sanidades y con prodigios para la gloria y la honra de tu nombre, Padre bueno. Miren esta hora, Señor, Padre, te presentamos, Señor, nuestras peticiones. Glorifícate en cada petición, que cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación. Traiga, Señor amado, Señor, que edifique nuestras vidas, nuestra fe, afirme nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor amado. Padre, glorifícate en cada petición contestada. Miren esta hora, Señor, aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdónalos y sálvalos. Escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que estuvieron en la iglesia pero se apartaron por alguna razón, Padre bueno, pero vienen hoy arrepentidos. Señor, recíbelos y perdónalos y restáuralos en esta hora. Padre bueno, por aquellos que están pasando por depresión. Las estadísticas dicen, Señor amado, Padre bueno, que el año que viene van a aumentar más la gente aquí en Puerto Rico padeciendo de enfermedades mentales. Se va a duplicar, Padre bueno. Señor, glorifícate en esta hora. Tantas personas que oyen voces que dicen que se quiten la vida. Oyen voces que dicen que maten a otras personas. Señor, Padre bueno, en esta hora tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados. Señor amado, Padre, y los echó fuera con la palabra. Y con la palabra en esta hora nosotros echamos fuera en el nombre de Jesucristo, de la mente, del espíritu, del cuerpo. Y por tu palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu, en el cuerpo en esta hora. Señor, miren esta hora. Tantos hermanos que desean el bautismo del Espíritu Santo, de lo cual no se ministra, no se enseña, ni se menciona en muchas iglesias. Pero hay hermanos que lo desean, Señor amado. Padre, bautízalos en esta hora. Señor, conforme a tu palabra. Tu palabra dice que en los últimos días Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Y por esa palabra desciende Espíritu Santo y fuego sobre ellos en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Señor, derrama dones espirituales en el día de hoy, donde hay tanta falsedad, Señor amado. Padre, enseñando a hablar en lengua. Escuelas para enseñar a hablar en lengua. Escuelas para danzar. Escuelas para ministrar profecía, escuelas, Señor, para ministrar dones. Señor, tantas escuelas que se ha inventado el diablo, Padre bueno, sustituyendo al Espíritu Santo. Señor, en esta hora, Padre, glorifícate, derrama dones espirituales sobre la iglesia para bendición y edificación de la iglesia, Padre bueno. Glorifícate en esta hora, bendice a la iglesia, dale crecimiento a tu obra y bendice a los pastores, Señor, que están al frente de cada obra en esta noche.
En el nombre de Jesucristo, Señor, para tu gloria. Amén. Mi amado hermano, le invitamos nuevamente para que esté con nosotros el próximo lunes. Estamos viviendo un tiempo de apostasía rampante que se ha metido dentro de la iglesia. Han echado el Espíritu Santo para un lado. Ahora hay escuelas para danzar. Ya no se danza en el Espíritu. Escuelas para danzar con coreografía, con uniformes diferentes en cada iglesia. Oiga bien, con movimientos sensuales. Alabado sea el Señor, del tiempo de allá de Babilonia, donde se adoraban los dioses. Tenemos escuela para ministrar dones, escuela para profetizar, escuelas de apóstoles, donde se gradúan apóstoles y profetas, en su escuela para enseñar a la gente a profetizar en la iglesia. Escuela para enseñar cómo sanar a las personas en la iglesia. Eso está dentro de la iglesia evangélica. O usted le puede llamar pentecostal. No estamos hablando de denominación. Estamos hablando de la iglesia en general. Bendito sea el Señor. Ya hay arcángeles en la iglesia. Tengo una foto por ahí de un sitio donde ya hay un matrimonio que es arcángel. Ahora en estos días salió un rey en el Perú que lo coronaron con una espada. De esos reyes estaban en Venezuela hace varios años. Y seguirá corrompiéndose la iglesia y verá serafines. Hay sumos sacerdotes, mis amados hermanos, dentro de esa teología reino presente, dominio y restauración. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el único sumo sacerdote. Hay shofaristas, adoradores, salmistas. Bendito sea el Señor. Hay de todo eso. Están llevando a la iglesia poco a poco al antiguo pacto. Y ya están hablando, mi amado hermano, y le están promoviendo fuertemente volver a guardar el sábado. Bendito sea el Señor. Y muchas de las leyes del Antiguo Testamento traerlas a la iglesia. Por eso hay que orar. Y por eso, mi amado hermano, es que nosotros le pedimos que usted comparta estos estudios. Estamos en un tiempo de apostasía rampante. Lamentablemente, muchos concilios, muchos pastores independientes están metiendo toda esa basura dentro de la iglesia. Como pasó el tiempo de Pablo en los Corintios, en los Colosas y así sucesivamente. Hay que orar por esto. Pero hay que compartir estos videos. Por eso nosotros siempre estamos diciendo comparta estos videos, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Nos vemos nuevamente el lunes de 8 a 9 de la noche. Dios le bendiga, mi amado hermano. Bendito sea Dios.